Vamos grabando. Volvemos. Gracias, Diego. Nada, lo del tema de la tranquilidad, volver a mencionar. Así queda grabadito esto para la gente que ve. No se preocupen con el tema de SQL. Recordemos que nosotros en el proyecto final y con Django vamos a utilizar un ORM. Y el ORM es el que nos va a facilitar la vida. Sin embargo, necesitamos saber qué es lo que pasa por detrás cuando estamos pidiendo al ORM ciertos datos. El ORM va a estar ejecutando sentencias de SQL y es importante entonces por eso en cierto punto saber qué es lo que está pasando. No es necesario que se recuerden de memoria todas las sintaxis de SQL, el insert into, el select, bueno, el select es el más fácil, el create table, el drop table, el alter table, los tipos de datos, porque habíamos visto que en MySQL tenemos unos tipos de datos, en PostgreSQL tenemos otros, vamos a ver que en SQLite tenemos otros, obviamente porque es más livianita esa base de datos. Entonces, en ese aspecto, nada, tranquilidad porque no. Lo más importante es, bueno, a la hora de iniciar un proyecto y a la hora de definir nuestros datos, era el modelado de la base de datos. El cómo se van a relacionar las tablas, que justamente es lo que estamos ahora viendo. Repasando un poquito, habíamos dicho entonces en la clase pasada, para poder abrir voy a cerrarlo acá. Para poder abrir nuestra base de datos, habíamos visto que estaba acá, a mí me salió una advertencia de la versión de Postgres, no pasa nada. Vamos al esquema público, dentro del esquema público vamos a las tablas, vemos que estaban estas dos tablitas, perfecto. Si yo hago clic acá en blog, que es el nombre de mi base de datos, y le doy a herramienta consulta, vemos que perdí mi script SQL. Para poder abrirlo vamos acá en este Open File, y nosotros la clase pasada al final habíamos guardado un archivito de SQL llamado blog. Ahí tenemos todos nuestros scripts SQL, abrimos. Y lo último que habíamos hecho era, bueno, crear la tabla. Vimos que la tabla de post tenía un par de registros. Gracias a este insert into. Voy a desplegar un poquito acá abajo. Ahí están los dos registros de post. Y por otro lado, creamos la tabla de usuarios. Vamos a consultar porque tiene dos registros también. Perfecto, Pablo y Elias. Les decía, algo que decía nuestro MER era, bueno, que necesitábamos llevar, o mejor dicho, necesitamos establecer esa relación entre usuario y post. Y decíamos que un usuario puede tener 0 o varios posts, bien, como máximo, 0 como mínimo, varios posts como máximo, y que un post debía estar asociado, o sea, un post que está creado debe estar asociado a uno y solo un usuario, pertenece a uno y solo un usuario. Entonces, ¿en dónde creen ustedes que tendríamos que llevar la foreign key? ¿Tendría que llevarla la foreign key hacia la tabla de post o la foreign key la debería llevar hacia la tabla de usuarios? ¿Me explico? Vamos de vuelta. Yo tengo la tabla de usuarios, ¿no es cierto? Acá están con el ID 1, el 2 y los datos del usuario. Tengo que llevar el ID de esta tabla hacia la tabla de post. Vamos a ver la tabla de post. Hacia esta tabla. O tengo que llevar el ID de los posts hacia la tabla del usuario, de los usuarios. Recordemos que es un campo nuevo que voy a tener que agregar, una columna nueva. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué, Naila, consideras que tengo que llevar hacia la tabla de post? O sea, el ID de los usuarios tengo que llevar a la tabla de post. ¿Por qué? Y la cardinalidad dijimos que es 0n. Porque puede haber usuarios que no tengan post. Ok. Entonces, se llevaría la tabla de post. Porque pueden ser 0 también. El 0 vamos a ver que es algo que le vamos a permitir al campo de que sea nulo. Ah. Bien. El 0 nos marca eso, si permitimos que la foreign key sea nula o no. Si no permitimos que la foreign key sea nula,
Si le ponemos un not null, estamos obligando a que sí o sí haya esa relación y por ende sí o sí, cuando creamos un post, tiene que tener asociado un usuario. Ah, Por cierto, perdón, ahí yo puse 0n y sería 1n, que vamos a obligarle que sí o sí esté asociado. O sea, no quiero que hayan posts que no tengan asociado un usuario. claro. Pero el n que me está diciendo que un usuario puede tener varios posts. Entonces, si yo acá en la tabla de usuarios puedo registrar un usuario, otro usuario, o sea, por cada registro que hago, tengo un usuario y no puedo repetir. En cambio, del lado de post, yo puedo tener el primer post que pertenece al usuario 1, el segundo post que pertenece al usuario 1, el tercer post que pertenece al usuario 1. Entonces ahí estoy logrando esa repetición, ¿no? ¿Me explico? Se va repitiendo. Entonces, podemos decir que siempre del lado donde van a poder tener varios, o sea, del lado donde se va a poder lograr el n, que habíamos dicho, un usuario puede tener varios posts. Post. Y un post debe pertenecer a uno y solo un usuario. ¿Bien? Entonces, del lado de la tabla de usuarios, vimos que no voy a poder crear varios registros de un mismo usuario para poder asociarlo al post. Pero sí puedo crear varios registros de post para asociarlos a un mismo usuario. ¿Se entiende? Entonces, del lado del n, del lado donde más, o sea, donde se pueden hacer los muchos, que es el lado de los posts, justamente que habíamos dicho, un usuario puede tener varios posts. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que puede tener varios posts. Entonces quiere decir que en la tabla de posts es donde yo debería traer la foreign key. ¿Se entiende? Sí, sí, es un poquito medio al aire, pero ahora lo vamos a ver de que este primer post va a poder estar asociado al usuario 1, este segundo post va a poder estar asociado al usuario 1 también. Entonces ahí estamos logrando ese varios y estamos haciéndolo en la tabla de post. En cambio, del lado de los usuarios, en la tabla de usuarios, no es que puedo seguir repitiendo registros. A ver, veamos. Sí, 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 sí. Estaba bien lo que va a ir hacia post, pero faltaba el por qué. Quería ver el por qué consideraba de eso. Pero está bien. Vamos a hacer agregar el campo en la tabla post. Bien, vamos con eso. Como vuela el tiempo. ¿Cómo podemos hacer lo de alterar? Ahora, obviamente nosotros habíamos arrancado con la creación de la tabla post, le habíamos cargado datos. Después creamos la tabla de usuarios, fíjense. Creamos primero la tabla de post, luego creamos la tabla de usuarios. Pero habíamos visto que necesitábamos llevar esa foreign key. Es más, en el MER también estaba ya definida ahí la foreign key. Eh, a ver, voy a abrir el MER ese. Un segundito. ¿Dónde lo tenía eso? Me estoy acordando. Eh, un segundito. Lo tenía por acá, creo que lo pasé también para ustedes. A ver acá. No, este es el PDF. No lo estoy encontrando. Material. No, no sé si ahí alguno lo tiene a mano.
el mercito ese que les pasé la clase pasada. Bueno, mientras si quieren hacer una consultita ahí respecto a lo que dijimos recién, si lo entendieron. Mientras yo busco acá el... Es más, creo que lo pasé por notas y recursos, ¿no? A ver. Voy a abrir el... Ahí salió el grupo de los pibes del counter. No pasa nada. El counter. Countercito, sí. Un poquito. Mentorías. Notas y recursos. Yo les había pasado por acá, creo. Ágata. Creo que era este. No, este no era. Bueno, no pasa nada. Un buen meme. Las buenas prácticas, chicos. Bueno, filtran el chat del grupo. No, los chicos están queriendo ahí comprar las skins. Ahora que bajaron los precios. Bueno, sigamos. Bueno, recuerdan que, a ver, pará, pero quiero mostrarles justamente eso. Porque por ahí capaz que alguno no se acuerda. Yo tenía por acá. Es que no me acuerdo. Semana 8. O sea que tengo tantas carpetas acá. Si querés, el de inmobiliaria, ¿no? No, el del blog. El de usuario, categoría, comentario y post. Ah, Tenía por acá, che, pero... ¿Qué lo borré o lo moví? Pam, pam. Lo lindo es que ya estoy viendo acá que ya después de esto pasamos a... Podríamos tranquilamente arrancar con Django. Después que terminemos lo de SQLite. Acá está... A ver, creo que acá está. Vale, claro, era en el que estaba, por Dios. Acá lo encontré. Acá era el archivo que estaba, pero más abajo. Qué pava. Bueno, bien, me acordé, claro, lo había dejado en... Acá. Bien, era esto. ¿Vale? Me dicen si se ve, lo voy a poner por acá, capaz. Creo que sí se ve, ahí estoy bien, sí, ahí se ve. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho lo de la relación acá? Usuario post, post usuario. Ay, cámara, esa fue. Acá apareció. Habíamos dicho lo del... Vamos a hacer un poquito más grande, así lo pueden ver. Habíamos dicho, usuario escribe uno o varios posts, ¿bien? O sea, para cuando creemos un post, acá está el sí o sí como mínimo tiene que tener uno. Si está vacío es porque le damos la opción, el opcional de que, no, de que podamos crear posts sin que esté asociado a un usuario aún. Y por el contrario dijimos que un post debe estar asociado a uno y solo un usuario. Y ahí es donde apareció acá nuestro campito de usuario ID. Entonces por eso capaz que se acordaba alguno y dije, bueno, ¿por qué debe venir el usuario ID a post y no debe ir el post ID a usuario? Bueno, 8:30, ¿qué pasó? Bien, ¿me explico? ¿Por qué era eso? Justamente porque el varios está de este lado y generalmente vamos a tener varios registros de post y cada uno de esos registros puede tener un mismo usuario ID. Bien, eso es lo que nos permite hacer esa asociación. Cuando es 1N o 0N, como quieran ponerlo, 1N por lo general nos va a dar la cardinalidad, porque es 0 como mínimo, máximo con 1.
en todo caso, de usuarios. Entonces, ese lado del N es el que nos dice, bueno, ahí va a tener que venir la foreign key. ¿Bien? En la tabla en donde vamos a poder tener varios registros con un mismo usuario, en este caso, es la de post. Entonces, ahí donde va a tener que venir la foreign key. Ese es cuando tenemos relaciones binarias en 1N. El lado del varios es donde tiene que venir la foreign key. No puedo llevar el UID de post a usuario. ¿Por qué? Porque voy a poder asociarlo solamente con un usuario. O sea, voy a poder asociar solamente un post. ¿Bien? Porque ya después yo no puedo hacer otro registro del mismo usuario y asociarle otro post. No puedo. No puedo volver a registrar Pablo, email falso. Y acá tenía, por ejemplo, asociado al post 1. Después no puedo volver a registrar Pablo con todos los mismos datos. Incluso este le había puesto como unique. ¿Bien? Con el mismo. Sí, si no, una plaga de usuarios. ¿Cómo no entendí eso, Nail? No. Claro, aparte no, estoy duplicando. No, acá no se podría hacer. ¿Bien? Aparte, siempre estaría teniendo un usuario con distintos. Por más que yo registre Pablo y que este no le haya puesto unique, o sea que pueda repetirle el email, el ID va a ir cambiando para cada vez que voy generando un nuevo usuario. Entonces voy a tener 23 usuarios de Pablo con 23 ID diferentes y no se puede. Entonces, ¿se entendió esa parte? ¿Entendieron el por qué va a parar la foreign key del otro lado? Un poquito algo a considerar cuando estamos hablando de relaciones binarias de tipo 1N. Bien, ahí dedicamos ya unos 30 minutitos a todo esto. Vamos a arrancar rápido porque si no, no nos va el tiempo. Bien, entonces habíamos dicho alter table. Vamos a meter un alter table en la tabla de post. Y ahí es donde vamos a agregar ese campo de usuario ID. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es ahí donde dijimos que tiene que venir a parar esa foreign key. Entonces, alter table post, ya sé que trabajé todo en plurales en esta parte, así que perfecto. Voy a agregar una columnita. ¿Bien? Por ejemplo, podemos decirle dentro de la tabla post, quiero agregar la tabla de la columna de usuario ID. Bien, entonces le voy a decir alter table post, add column, y ahí le digo, bueno, cuál es la columna que quiero agregarle. Le vamos a definir como usuario ID, que es como lo tenemos en el MER. ¿Recuerdan? Ahí está definido de esa manera, usuario ID. Y acá le puedo decir, bueno, va a ser un not null, si es que le queremos obligar. Ese era justamente él. Va a tener uno y solo uno. O sea, no le permitimos que pueda tener 0 o 1 como máximo. Entonces, si yo dejara así, le estoy permitiendo que pueda ser nulo. Si yo le dijera not null, le estoy obligando a que sí o sí me tienen que pasar el usuario ID. ¿Bien? ¿Se entiende? Le vamos a dejar abierto, así, como que pueda recibir nulos. Y le vamos a decir references hacia. Y acá le tengo que decir, bueno, ¿a qué tabla quiero hacer referencia? ¿Bien? Porque recordemos que es una foreign key. Entonces, vamos a decirle que va a hacer referencia a la tabla usuarios. ¿Bien? Y de la tabla usuario le voy a decir que hace referencia a la columna ID. ¿De acuerdo? A esta tabla está haciendo referencia a la columna ID. ¿Bien? Vamos a intentar ejecutar esto. Ok, tenemos un problemita acá. Estamos teniendo el references, de un segundito, voy a revisar si estamos correctos.
Me está diciendo syntax error references. A ver si lo escribí bien. Usuario ID. Vale, me está faltando probablemente decirle que va a ser de tipo entero. A ver si de esta manera. Ahí está, bien. ¿Por qué va a ser de tipo entero? Porque si nosotros venimos a ver, los usuarios tienen un entero como su ID. ¿Bien? Si fuese un UID, podría trabajarlo como varchar, como text, como quieran trabajarlo. ¿Bien? Acá tienen incluso el tipo UID en PostgreSQL. En SQLite no lo tienen al tipo UID, así que lo trabajaríamos como un varchar. Bueno, eso es justamente lo que les decía. Cada gestor de base de datos tiene su tipo de dato. Entonces, como acá estamos utilizando serial, sabemos que es un entero. Fíjense, porque acá me lo está diciendo la propia tabla, cuando hago la consulta de la tabla. Me dice que es un entero, entonces le digo, altera, vamos a modificar la tabla de post. Le vamos a agregar una columna. La columna se va a llamar usuario ID. Va a ser de tipo entero. Va a hacer referencia a la tabla usuarios, a la columna ID. Y justamente la columna ID vimos que es de tipo entero. Perfecto. Vamos a hacer una consulta a nuestra tabla de post. Vamos a ir a la consulta y fíjense que ahora apareció la columnita usuario ID, que es de tipo entero, íntegra. ¿Bien? Fíjense cómo nos está permitiendo tener el null. Si yo no lo hubiese, si yo hubiese hecho acá int not null, no, fíjense que ahora no lo voy a poder hacer porque la relación ya está creada. O sea, si yo intento ejecutar de vuelta esto, me va a decir que ya existe esa columna. No es que puedo de vuelta, o sea, podría borrar la columna, volver a intentarlo, etcétera, etcétera. Pero lo más probable es que me tire el nulo. ¿Por qué? Porque esa columna, cuando la estemos creando, ya hay registros creados. ¿Bien? Vamos a intentarlo. Ya hay 2 registros creados. Entonces, a eso es lo que iba, de que tengan cuidado, y es importante, vamos a ver el por qué. Es importante cuando nosotros vamos diseñando, modelando y creando nuestra base de datos, si arrancamos mal, después vamos a tener bastantes problemitas, vamos a tener que ya tengo. Apago de vuelta esto. Siempre me olvido conectarlo. No sé por qué no me registra el que está siendo utilizado cuando utilizo Big Blue Bottom. A mí tampoco, no me Se me apaga tomo. solo. Sí. Bueno, como les decía, es importante el que nosotros tengamos en cuenta de que si ya tenemos datos, y obviamente en producción tenemos datos, sin los registros no habría ningún problema, Adriana. Sin los registros no debería haber problema. Pero como ya tenemos registro y por lo general cuando nosotros vamos haciendo migraciones tenemos registro, tenemos que tener en cuenta que esos registros, como obviamente no tenían esa columna antes y ahora la estamos agregando, todo eso se van a querer agregar como nulos porque no los tenía. Y está correcto. Ahora, fíjense, voy a tratar de dropear o sea, de borrar esa columna para agregarle not null. ¿Bien? Nosotros lo habíamos hecho de esta manera. ¿Ven? Y por ende no nos dio error, nos permitió crear esa columna. Pero ahora vamos a borrar la columna para que vean el problema que vamos a tener. ¿Ven? Probablemente nos dé problemitas. A ver, vamos a probarlo. Alter table, no, sí, alter table, post, dentro de la tabla post, le voy a decir dropea la columna, eliminar la columna, ¿cómo se llama? Usuario ID. ¿Bien? Vamos a ver si nos lo permite. Intentemos eso. En teoría, como no hay datos en esa columna, no deberíamos tener problemas. Vamos a ejecutarlo a ver si. Perfecto, bien. La borro. Ahora vamos a hacer de vuelta la consulta a la tabla post con el select from post. Bien. Y ahí está, ya no tenemos a la columna nuevamente. Fíjense que ahora vamos a intentar hacer lo mismo con el not null, a ver qué onda. Bien, ejecutamos, alter table, agregar la columna, no le vamos a permitir que tenga nulos, y fíjense,
columna usuario ID contiene ya valores nulos. ¿Por qué? Porque la va a crear, y como ustedes vieron hace un ratito, la iba a crear con datos nulos. Y claro, está correcto, nosotros podemos tener 500, 1000, 2000, millones de usuarios, de posts, perdón, y tenemos que tener en cuenta que cuando se van a querer crear con datos nulos, porque no teníamos antes esa columna. Pero nosotros le estamos diciendo que la columna no puede ser nula, entonces es como que está teniendo ese conflicto ahí y tira el error. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en principio lo que yo haría es, bueno, vamos a crearla, pero sin esa constraint. Creamos lo que hicimos anteriormente, le saqué el not null, y una vez que nos permitió crearla, ahí de vuelta vamos a hacer la consulta del post. Esto me lo voy a traer para abajo porque ya estamos acá. Voy a poner por acá cerquita. Ustedes pueden tener cuantas veces quieran, todas las queries que quieran, y repetidas, no hay problema. Tengan en cuenta nomás de que tienen que ejecutarla correctamente para que no les dé problemas. Ejecuto nuevamente y ahí vemos nuevamente que tengo la tablita. Ahí va, ¿bien? En la columnita de usuario ID. Entonces, a eso es lo que voy. Tengan el cuidado de muchos de estos problemas nos evitamos a la hora por lo menos de ir creando y diseñando nuestra base de datos, nos lo evitamos si lo hacemos de la manera correcta ya de entrada. Porque después cuando ya tengamos datos, ya tengamos registros, empiezan los problemitas, como ese. ¿Bien? Entonces, como vimos, podemos crearla, o sea, nuestro MER nos pide que sí o sí, digamos que esa tabla no pueda ser, que esa columna no permita nulos. En este momento está permitiendo nulos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Lo que podemos hacer es, bueno, agregarle tal vez o updatear esos dos registros que tenemos. O si tuviésemos 100 registros, teníamos que updatearlos. Si tuviésemos 300, tendríamos que updatearlos. ¿A qué lo que voy con updatearlos? Que tenemos que decirle qué usuario tiene que tener asociado ese post antes de poder decirle, bueno, ahora sí vas a hacer una columna que no va a permitir nulos. ¿Me explico? Como en este momento tiene datos nulos, tengo que cargarle esos datos. Le voy a decir, por ejemplo, update en la tabla post. Le voy a decir CTA en el usuario. CTA en la columna usuario ID. El valor de, no sé, 1, por ejemplo, ¿no? Creo que era el usuario Pablo, creo que era el 1. Bueno, en el campo de usuario ID, seteale el valor 1. Va a hacer referencia al usuario de Pablo, si mal no recuerdo. Vamos a verlo. Bien, el usuario de Pablo. Fíjense que el ID es el 1. El del IA es el 2. Bien, volvemos acá un poquito. Hacemos de vuelta la consulta de post. Entonces yo le estoy diciendo, en el registro del primer post, hacer relación, o sea, con el usuario 1. Bueno, le vamos a poner con el de Elías, para que sea acá. Va a venir para el 2. ¿Y por qué no le pongo el nombre? ¿Por qué no le pongo el título o lo que sea, otro dato? Porque nosotros tenemos que hacer referencia a lo que hace referencia a la franquicia. La franquicia hacía referencia a la tabla de usuarios, al ID del usuario, no al nombre. ¿Bien? El ID es lo que no se repite, porque Pablo podemos tener varios, Elías podemos tener varios. De ahí la importancia de que el campo que nosotros elijamos como campo, ¿se acuerdan? Como atributo clave, tiene que ser único y repetible. Entonces, bueno, le vamos a decir, updatear en la tabla de post, el campo usuario, dale el valor de 2, cuando, y ahí usamos una clausulita, que es como una condicional acá el where, bien, cuando el ID da igual a 1, por ejemplo. Ahí. Bien. ¿Y qué es lo que te estoy diciendo entonces? En la tabla de post, en el campo usuario ID, setea el valor de 2 cuando el ID, bien, el ID sea igual a 1. O sea que a este primero le va a dar el valor de 2. Bien, vamos a ejecutarlo. Punto y coma, no se olviden. Ejecutamos. Perfecto, fíjense que se ejecutó correctamente. Ejecutamos nuevamente la consulta y ahora vamos a ver. Vamos a correr esto un poquito por acá.
que me lo movió, me movió hacia abajo, pero el ID es el mismo, ¿eh? O sea, simplemente movió porque tiene un orden. Está mostrando los nulos primero y después los que tienen valor. Entonces, fíjense que me hizo correctamente el cambio. Justamente dijo usuario ID 2, le voy a setear ese valor al registro que tenga el ID 1. Perfecto. Si yo quiero hacer para el registro con ID 2, también lo puedo hacer. Ejecuto, cambio acá nada más en la query. Ejecuto. Perfecto, se ejecutó. Vamos nuevamente a la consulta y vamos a ver que los dos posts, ahí me lo ordenó incluso de vuelta, de manera ascendente con el ID. Fíjense que los dos posts están asociados al ID, al usuario con ID 2. O sea que estos dos posts pertenecen a Elías. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte? Obviamente que hay otras maneras de no tener que hacer uno por uno. En este caso son dos posts. Obviamente lo podríamos hacer con un script hecho en Python, un script hecho en TypeScript, con JavaScript, con lo que sea, con lo que ustedes quieran manejar, con Java, lo que sea, y que esté conectado a la base de datos y que esto lo haga de manera iterativa, ¿no? Con un for, por ejemplo, o con un while, como ustedes quieran. Otra de las maneras es, si lo quiero hacer ¿cómo es? Desde SQL. No tengo mucho, o sea, se puede, obviamente, pero, a ver, una de las maneras que podríamos hacer era utilizar el case. Pero nada, no se preocupen en ese aspecto. Realmente, por lo general, uno prepara los scripts previo a todo esto. Nada, ténganlo presente. Un momentito. Cierto. Bien. Ténganlo presente que también lo pueden hacer desde un script, como les decía, de Python, desde un script de TypeScript, lo que sea, de Java, lo que estén utilizando, conectarse a esta base de datos y que lo haga de manera iterativa. Bien, volviendo acá un poquito, ya tenemos entonces los dos posts con valores en el campo, ¿no? Entonces, ahora sí deberíamos poder cambiarle ese campo, ¿sí? En donde nosotros le decíamos que le decimos que pasa a ser no nulo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es importante, ya que cada vez que nosotros registremos un nuevo post, fíjense, voy a registrar un tercer post, por ejemplo. ¿Ven? Es importante dejarlo acá, ¿por qué? Porque si nosotros queremos que largue una excepción, por acá, tercer post, tercer post. ¿Ven? Si bien yo ya ordené mis datos y no tengo datos nulos como usuario ID, si yo vuelvo a insertar un nuevo post, lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque la restricción, y no le estoy pasando el ID, no le estoy pasando el usuario ID. ¿Ven? Y lo hizo ¿por qué? Y de vuelta voy a tener el problema de que si voy y consulto los posts, voy a tener ese tercer post que ese último post que acabo de generar, con un valor nulo. Entonces, si yo no quiero permitir eso, que es justamente lo que definimos a la hora de si hay un 0 o si hay un 1, es eso, si va a ser not null o no. Entonces, ahora, si yo quiero alterarlo, alter table, vamos a alterar la tabla de post y voy a tratar de alterar la columna usuario ID y le quiero decir set not null, ¿bien? Por ejemplo, le quiero decir no vas a permitir más nulos. Si yo intento hacer esto, me va a error. ¿Por qué? Porque obviamente ahora de vuelta tenemos registros en post que tienen ese campo con valores nulos. Y es correcto porque justo acabo de crear un nuevo post y tiene ese valor nulo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Nuevamente voy a tener que ir al post, le setear al usuario Pablo, donde el ID del post sea 3. ¿Ejecutamos?
Ahora, perfecto. Si voy y consulto los posts, voy a checar un poquito. Ahí está. Vemos que de vuelta ya no tengo campos vacíos. Estos dos primeros posts pertenecen a Elías. Este tercer post pertenece al usuario Pablo. Entonces, si ahora yo intento ejecutar, ahora sí se ejecutó correctamente y ahora sí está definida la constraint. Y si ahora intento nuevamente yo un cuarto post, ¿bien? Voy a dejar ahí para que les quede a ustedes cómo se hizo el... Lo voy a hacer acá abajo. Más o menos le vaya quedando un orden en el cual estamos trabajando. Cuarto post, contenido del cuarto post. Bien, si yo ejecuto esto, pimba, ahora no me lo permiten. ¿Por qué? Porque está definida la constraint. Bien, eh, estoy violando el not null de la constraint en ese campo de usuario ID. Bien, entonces ahora ya no me lo está permitiendo. Ahora sí o sí, antes de poder crear un post, tengo que estar diciéndole, bueno, cuál va a ser el usuario ID. El usuario ID, por ejemplo, le va a decir que pertenece a Elías. Ahora, para poder insertar, sí o sí le tengo que pasar el usuario al cual va a estar asociado. Entonces, de esa manera era lo que decía, quiero permitir que existan posts sin estar asociados a un usuario. Si así quiero que sea, voy a permitir campos, valores nulos en ese campo. Si no quiero permitirlo, no voy a permitir valores nulos en ese campo. ¿Bien? Ahora ejecuto. Y ahí ven que ahora sí funciona. Y si me voy y consulto los posts, vamos a ver que tenemos el quinto post. No sé por qué ahí hubo un problemita, parece, con la base de datos. No sé qué pasó. ¿Yo eliminé algún post? No, no eliminé ninguno. No sé por qué le dio el ID 5, pero bueno, no importa. Es el cuarto post. ¿Sí? Es el cuarto post de todos modos. Más allá del ID que tenga. Vemos que es el cuarto post con el contenido cuarto post. Y tenemos el... No le gustó el número 4 tal cual. Pero recuerden que yo por lo general también, una de las cositas por las cuales no me gusta utilizar seriales, o por esas cosas también, me gusta utilizar más el UID. Pero bueno, no se preocupen. Entonces teníamos eso. Fíjense cómo entonces el cuarto post pertenece al usuario Elías. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Por qué tuvimos que hacer, porque todo el problemita que nos trajo el haber empezado con la tabla de post, después recién haber creado la tabla de usuario? Esto tranquilamente se puede haber resumido todo en algo tan sencillo como haber creado primero la tabla de usuario, ¿bien? Y luego la tabla de post. Y ya en la tabla de post podríamos poner acá usuario ID, ¿bien? Lo mismo que habíamos hecho acá. Usuario ID va a ser un entero que va a hacer referencia a la tabla de usuarios, ¿bien? Y acá ya incluso le pudimos haber puesto not null, ¿bien? Y con estas dos queries, obviamente ejecutando primero la de usuario y luego la de acá, ya nos hubiésemos ahorrado todo el problema en este. Eso, bien. Ahí se dan cuenta porque ya al tener bien toda la data definida, al haber pasado por el modelado de la base de datos, el haber pasado bien por el pasaje de tablas, el tener nuestro diagrama entidad relación, es importante. Porque si nosotros hubiésemos hecho mal nuestro modelo y hubiésemos dicho, bueno, podemos crear tranquilamente la tabla de posts, ya tener registro de nuestros posts. Bueno, fíjense todo el problema que nos trae después. ¿Ven? Todos los pasos previos que tuvimos que ver. Primero tenemos que cambiarle los valores en ese campo, después recién podemos pasarle, y después recién podemos hacer el not null. O sea, todo un problema tuvimos. ¿Bien? Y es eso lo que nos viene a facilitar el modelado. Lo voy a dejar para atrás, o lo voy a dejar acá, pero lo voy a dejar comentado. Así saben el cómo se pudo haber solucionado si lo hubiésemos hecho bien de entrada. Y fue, obviamente, todos estos errores que estoy tratando de mostrarles es justamente para que vean lo tedioso que se empieza a volver. Y esto es simplemente con dos tablitas. Bien. ¿Se entendió? Obviamente les va a quedar el video, repásenlo, traten de imitar estos errores así,
después cuando les sucedan saben cómo pueden actuar en caso de que estén trabajando. 0 sea una relación, 0 no se modela la tabla. Eso, sí, Rocío. La foreign key va a la tabla donde vamos a tener los el varios. Y justamente, nosotros habíamos dicho, un usuario puede tener varios posts. Entonces, ahí ya nos estamos diciendo, va a tener varios posts. Va a ir a la tabla de la foreign key, va a ir a parar a la tabla donde va a estar ese varios. Y justamente vamos a tener varios registros con un mismo ID de usuario. ¿Bien? En cambio, si vemos al lado contrario, donde decimos cada post va a pertenecer a uno y solo un usuario, ahí ya nos está diciendo que no vamos a poder tener varios registros de usuarios con un mismo ID de post. ¿Bien? Eso es lo que nos está diciendo. Y lo otro es, bueno, ¿qué otra cosita me habías preguntado? A ver, o sea, se modela. Y lo del tema del 0. Pensé que era 0, sea la relación. Eso sería, fíjate, entonces, como te decía, vamos así, vamos a dejarlo acá en el, ¿dónde está? Acá. Un usuario, varios posts, ¿bien? Un post a un usuario, ¿bien? A ver si se entiende. Entonces, un usuario puede tener varios posts. Un post puede estar asociado a un usuario. Entonces, donde está el varios posts, ya nos está diciendo que va a ir a parar la foreign key del otro. ¿Bien? En el caso donde tengamos n, m, por ejemplo, varios usuarios, por ejemplo. Este ya es otro ejemplo, ¿eh? No es el que estamos viendo nosotros. Varios usuarios pueden tener, o por ejemplo, el tema de categorías que habíamos hecho. Un post puede estar asociado a varias categorías y una categoría. ¿Qué le pasa al Michi? Loco, me saltó todo acá enfrente. Una categoría puede estar asociado a varios posts. Fíjense cómo nos da un NM, ¿bien? Bueno, en ese caso, no puedo llevar una foreign key de una tabla a una de las tablas. O sea, sí o sí necesitamos una tabla intermedia. Va a aparecer una tabla intermedia. ¿Bien? Vamos a tener 3 tablas. Una que va a ser 3 tablas. Una para post, una para categorías y una tabla intermedia para poder lograr esa relación. ¿Bien? Era justamente lo que habíamos visto con el pasaje a tablas. El ejemplo es en la inmobiliaria. Ahí donde teníamos ejemplos donde se dan estos casos, ¿no? En el caso de este, es una relación binaria y tranquilamente podemos trabajarlo solamente con 2 tablas, nada más que llevamos la foreign key hacia la tabla donde podemos tener múltiples registros de post, en este caso, con un mismo usuario. Nada, véanlo tranquilos, detenidos. Acá fíjense lo que les había dicho. Esta es la tabla intermedia que aparece. ¿Bien? Entre post y categorías aparece una tablita intermedia, post categorías. Entre post y usuarios es una relación, una cardinalidad 1n. ¿Bien? Por ende, podemos tranquilamente trabajarlo con esas 2 tablas. Lo único que el usuario va a pasar su ID como foreign key acá. Bien. Vamos rápidamente con cómo vuela. Encima tengo que salir unos minutitos antes, 5 minutitos antes, así que nos quedan 45 minutos, 55, perdón. Así que vamos rápido con eso. Vamos con los types enums. Bien, los enums, en el caso, por ejemplo, de que yo quiera agregar, y eso no está en mi R, pero a modo de ejemplo, si yo quiero agregar en mis usuarios, bien, voy acá, en mis usuarios quiero agregar un campo, bien, tengo
ID, nombre, email, password. Quiero agregar un campo de estado, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de que quiera agregar un campo de esa manera, puedo decirle alter table. Alter table, por ejemplo, en la tabla usuarios. ¿Bien? Y le puedo decir add column, estado. ¿Bien? Y acá le puedo decir, bueno, le puedo poner solamente así y les va a agregar obviamente la columna, pero la va a agregar a esa columna como con datos nulos. Y yo no quiero. Yo lo que quiero es que tengan un tipo de dato. ¿Bien? Y acá le puedo decir incluso, tengo que decirle, podría decirle que es texto. ¿Bien? Entonces de esa manera voy a permitir, por ejemplo, que puedan estar activos, inactivo, pendiente. ¿Bien? Por ejemplo, de aprobación o lo que sea, ¿no? Podría decirle esos 3 tipos de estados. Entonces yo, si le pongo texto o varchar, como quiera, le puedo permitir. El tema es que, como estoy dejando como texto o varchar, pueden venir y poner algo, X, cualquier cosa, ¿bien? O sea, no solamente los textos de activo, inactivo o pendiente, no solamente esos strings, sino pueden poner algo, pueden poner otra cosa, ¿bien? Pueden poner lo que quieran. Entonces, si yo quiero restringir las opciones que tienen para setearle, ahí aparecen algo importantísimo. ¿Por qué? Porque nos viene a dar justamente esa... no me sale el nombre, no me sale la palabra. Esa rigidez, vamos a decirlo de alguna manera, en nuestra base de datos de no permitir cualquier cosa en ese campo tan importante que puede llegar a ser el estado, ¿no? El estado de un usuario. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos hacerlo con un enum. Create type. Bien, estamos creando un nuevo tipo y le vamos a poner usuario. Usuario en bajo estado o status, como quieran poner, o puedo poner user, status, enum, me gusta ponerle al final, porque sé para acordarme que esto va a ser un tipo enum. ¿Bien? Me gusta siempre ponerle al final el enum. O sea, le puedo poner en español, en inglés, como ustedes quieran, pero como lo voy a hacer como un type, le voy a dejar así en inglés. User status enum. ¿Bien? Perfecto, perfecto, Diego. Bueno, entonces, ¿cómo lo voy a crear a este? Como un enum. Y ahí le puedo decir los valores que va a tener. Va a tener active y va a tener inactive, por ejemplo, ¿no? Todos los que yo quisiera. Podemos agregar. Y coma. Y ahora sí, voy a ejecutar esta query. Voy a dejar un poquito más separada de los otros. Ahí. Voy a ejecutar esta query. Y fíjense que, perfecto, no hay ningún problema. Creé el type es más, si yo me voy a usuario, properties, bien, voy a columnas, intento agregar una nueva columna, por ejemplo, estado. Voy a ver que entre los tipos de datos que tenía de Postgres, al final voy a encontrar el mío. ¿Bien? User status enum. ¿Bien? Perfecto. Y le puedo dar un valor por defecto, etc. Y si se fijan acá, por defecto van a estar todos como activos, por ejemplo, ¿no? Active. Si me voy al SQL, me está diciendo, fíjense, alter table is fx, si existe, este es importante, es bueno utilizarlo. Es tipo una condicional. Si existe, la tabla de usuarios la va a alterar. Si no existe, no me va a tirar error. ¿Bien? Si nosotros no ponemos el if exist y estamos tratando de alterar una tabla y usuarios no existiese, por ejemplo, esa tabla, bueno, nos tira error. Add column, estado, como tipo user status enum, y por default le va a poner el valor active. Bien, me lo voy a llevar para que vean justamente lo que estábamos por hacer nosotros. Voy a poner que cerrarlo, perfecto. Fíjense que nosotros estamos por hacer justamente alter table en la tabla
usuarios, fíjense que ahí me agregó el public, que es el esquema, public. Podemos tener varios esquemas, podemos tener varias tablas de usuarios en distintos esquemas, entonces cuando empecemos a trabajar con esquemas es importante decirle, bueno, en qué esquema está. En este caso le estoy diciendo, bueno, alter table usuarios, era lo mismo que estábamos haciendo, agregar la columna, ¿bien? Agregar la columna, estado, yo le estaba diciendo como texto, ahora le tengo que decir el tipo, que va a ser status enum. Por defecto, quiero que tengan el valor de active. ¿Bien? Le voy a poner así. Entonces, ahora sí podemos ejecutar esta query, no deberíamos tener problema. La otra no la habíamos ejecutado porque me iba a quedar como texto, después iba a tener que borrar la columna, poder crear la nueva o alterar la que ya estaba creada. Entonces, para evitarnos tanto problema y perder tanto tiempo, lo creé primero el type y ahora lo estoy agregando a la columna y ya le estoy agregando con ese type en particular. Bien. ¿Qué nos está diciendo? Syntax error, user status enum. Vamos a ver cuál ejecuté. Vamos de vuelta acá. A ver si ejecuté esta. No sé qué pasó ahí. Pero me tiró. No sé si ejecuté la anterior de vuelta o qué. No me fijé. Ahí cuando le di a aceptar. Pero fíjense que la ejecuté y la tomó ahora sí. No sé si ejecuté, creo que ejecuté esta. Pero bueno, tiró error. Ahora no tiró error, ahora anduvo bien. Como que no estaba encontrando el type. Bien, lo encontró, así que ya lo seteó. Y si nosotros nos vamos a ver en la tabla de usuario, bueno, le voy a poner acá de vuelta otra. Select, sabemos que para poder traernos todos los registros, select todos los campos de la tabla usuarios. ¿Bien? Ejecuto. Bien, y ahí están como active. Perfecto. Entonces, si yo voy y quiero cambiarle, poner cualquier otra cosa, algo, ejecuto y vamos a utilizar la UI. Y trato de hacer el save data. Fíjense, me está tirando error. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que puede tener active o inactive. Entonces, si le pongo inactive y le doy OK y lo trato de guardar, sí, está tirando las cosas. Ahora sí funcionó. Bien. Si le pongo active de vuelta, ejecuto, guardo. Fíjense que funcionó. Bien. Entonces, no pueden poner cualquier cosa ahora. No pueden poner cualquier cosa. ¿Por qué? Porque les va a tirar error. Gracias a esos dos valores que le permitimos. Solamente va a poder tener esos dos valores. Entonces, interesante, como para que lo puedan utilizar. Tengan en cuenta que muchas veces, cuando ya tenemos registros, nuevamente como les decía, si hay registros con valores active, voy a poner de vuelta acá en active. Guardamos, perfecto. Si hay registros con valores de un valor dentro de nuestro enum que querramos borrar, nos va a tirar error. ¿Por qué? Porque ya hay registros que están utilizando ese enum y ese valor de en el enum. Entonces, primero lo que voy a tener que hacer es decirle, bueno, todos los registros que tengan el valor de active, pasarlos a otro estado, ¿bien? Porque ya no va a existir ese estado, esa opción dentro del enum, y ahí recién voy a poder borrar esa opción dentro del enum. Entonces, siempre que tengamos que eliminar un valor dentro del enum, hay que tener ese cuidado de que no se esté utilizando ese valor en alguno de los registros del usuario, por ejemplo, ¿no? Ahí recién nos va a permitir. Ahora, el poder agregar, podemos agregar tranquilamente. Podemos seguir agregando valores al enum y no tendríamos problema. El problema solamente se da cuando queremos borrar un valor dentro del enum. Y nos da esa tranquilidad de que borrar por borrar no lo van a poder hacer si es que ya hay registros que existen que están utilizando ese valor del enum. Entonces, de alguna manera nos está dando, sí, esa restricción, esa tranquilidad también, pero bueno, en el caso de que tengamos que modificar un enum, tengan en cuenta que si tenemos muchos registros, primero hay que modificar esos registros. ¿Bien? Le voy a hacer rápidamente un alter type para agregarle el depending que habíamos dicho ahí, pendiente.
alter type, ¿cómo es que se llama este type? User, ahí no dice, user status enum. Bien, le voy a modificar a ese. Y le voy a decir, agregarle el valor de pending, por ejemplo, no, pendiente. Bueno, los modifico. Bueno, no pasa nada. Ejecuto. Y ahora si me voy y me fijo en mis usuarios, bien, voy a ver que le voy a poder dar el valor también ahora de pendiente. Voy a poner pendiente, me va a dar error. ¿Por qué? Porque yo lo puse en inglés. Voy a guardar. Save data. Error. Bien, pendiente no está en el enum. Si yo le pongo pending, ahora sí. Entonces, fíjense cómo nos da esa estructura dentro de esa estructura de datos más definida y de alguna manera en un campo tan importante como el estado, estamos manteniendo una consistencia y no es que pueden mandarnos cualquier string. ¿Bien? ¿Se entendió? Véanlo, practíquenlo en el tema de los enums. Vienen a darnos un poquito más de orden dentro de nuestra base de datos. Sí, a la hora de borrar un valor dentro del enum, porque ya no se utiliza o se utiliza muy poco, lo queremos cambiar a algo en particular, hay que tener en cuenta y consideración nada más que no hayan registro con ese valor, que estén utilizando ese valor, pero poco más. Bien. Hay quienes no les gusta usar el enum, hay quienes sí les gusta. Ahí verán ustedes si quieren hacer uso de ello. No lo vi en el material complementario y vi que se utiliza bastante en las bases de datos, así que se los traje como para que lo tengan también ahí en cuenta. Pueden investigar un poquito más y practicar un poquito más. Les queda ahí el videito. Consultas, dudas. Y no pasamos rápidamente a Python. Con esto ya estamos. Esto voy a guardar mientras. Perfecto. Lo guardé. Se los voy a pushear. Perfecto, sí, porque nos quedan un par de minutitos. 40 minutitos. Más o menos. Bien. Ya no voy a utilizar más Postgres. Eso fue todo lo que vimos. Bastante sencillo, bastante básico. Tranquilo, estamos arrancando. Quieren ver temas de subconsultas, quieren ver temas de consultas más específicas, practiquen, tienen materia complementaria, ya tienen cómo desenvolverse en PGAdmin. Pues, misma manera va a ser en Workbench, no se preocupen en ese aspecto, cambia un poquito la sintaxis nada más, porque es MySQL. Pero bueno, voy a cerrar esto. Esto ya no lo voy a utilizar. A ver, si voy a utilizar el basic code. Fíjense cómo el script ahora, como guardé, se actualizó y lo puedo pushear. Bien, voy a pushear acá. Bien, va. Bien, va. Lo tuve que haber puesto en el. Lo guardo acá. No pasa nada. En realidad esta es la clase 15. Lo guardé en la clase 14, pero bueno, era parte de la clase 14. Ahora, quiero mostrarles rápidamente cómo conectarse con clase 15. Bien, creo que estamos en la 15. Bien, primero que nada voy a hacer un PR, así lo tengo. Vamos rápido a actualizar nuestro main. Bien. Perfecto. Acá yo nomás me reviso porque yo estoy solo en este repo. Merceo, no hay problema. Perfecto. Bien. Y ahora tenemos que tener en main ese de clase 14 con el SQL actualizado. Ahí está. Fíjense que acá está esto y esto fue lo último que vimos. Perfecto. Entonces ahora puedo hacer un checkout. Checkout hacia main. Checkout hacia la rama main. Git pull origin main. Me traigo todos los cambios que estaban. Ahí está, perfecto. Vemos la 14. Vamos a ver qué tenemos que tener acá.
esto último. Perfecto, ahí está. Ahí apareció lo del enum y todo lo otro que habíamos hecho. Bien. Ahí está el comentario. Perfecto. Vamos a ver entonces, ahora sí, la git checkout menos b. Voy a crear la rama clase 15. Conexión a SQLite 3, ¿bien? Por ejemplo. Voy a ponerlo así. ¿Bien? Vamos a hacer una conexión a SQLite 3. Tener en cuenta, en el material complementario van a ver que necesitamos el amigo Git. No, justamente me tomo el tiempito, ¿por qué? Para que vean y siempre les quede ahí en la clase grabada también cómo moverse con Git, cómo trabajar con Git. Ya después no pueden tener problemas, prácticamente conflictos, si hacen de la misma manera, siempre trabajando de esta manera, en ramas separaditas, en ramas y abriendo PR, no tratando de hacer el merge así brusco, sino abran PR, en el PR se revisa si no hay conflictos, etc. Por suerte en todos los PRs que estuvimos levantando no hubo un conflicto porque estoy trabajando yo solo. Pero podrían haber tranquilamente conflictos en el PR. Bien, vamos con clase 15, como les decía. El material complementario. Van a ver ustedes. Vamos rápido. Ahora esta era la semana 9. Acá. ¿Bien? Me están dando mal las rollitas. Acá ustedes van a ver que es la integración SQL con Python. Nosotros vamos a utilizar el módulo SQLite 3. ¿Bien? Además, vamos a ir creando ya. New file. Vamos a poner Python SQLite 3.py, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sé ya que tengo que utilizar el módulo SQLite 3. SQLite 3 ya viene instalado con Python. Bien, tenganlo eso pendiente. No hay que ir a instalar desde PyPy o de V. No hay que utilizar el manejador de paquetes. ¿Bien? En el caso que ustedes quieren conectarse con una Postgres, van a necesitar Scicop PG2. Bien, Scicop PG2. Scicop PG2. Bien. Después tienen el otro, el de por ahí les muestra si se quieren conectar a una MySQL, también necesitan el de MySQL. ¿Bien? O sea, dependiendo del gestor de base de datos con el cual se quieran conectar, lo van a tener que instalar. El de Postgres tienen que instalarlo si quieren conectarse a una base de datos Postgres. Si quieren conectarse a una base de datos MySQL, tienen que instalar el de MySQL y utilizar los módulos esos. Para SQLite 3 no necesitamos instalar nada porque, como les dije, ya viene con la instalación de Python. Entonces, nosotros tranquilamente podemos hacer el import. ¿Bien? Eso nomás tenganlo presente. Vamos a hacer rápido un menú interactivo para poder hacer esto que estábamos haciendo con SQL, pero desde un script de Python. Yo les voy a dar rápidamente unos... Sí, en la semana 9. Semana 9. Acá. Es este, clase 16. Ok, le puse 15. Bueno, no pasa nada. Estamos adelantados entonces. Vamos bien. Por eso le decía, clase que viene, capaz ya podemos arrancar con... Uy, no quiero poner mucho tiempito. Entérate que Inter no hace falta con, fíjense, Django. Así que preparaditos. Bueno, como les decía, vamos con... Los dejo ahí, así los puedo leer. Vamos con esto. ¿Qué es lo que necesitamos para poder utilizar nuestra base de datos acá en... Bueno, primero, y como lo van a ver ahí en los ejemplos del material complementario, necesitamos establecer una conexión, ¿bien? Voy a definir, podría tranquilamente poner connection o como sea, voy a definir una variable con n y voy a decirle SQLite 3, ¿bien? El módulo SQLite 3, connect, ¿bien? Vamos a utilizar este de acá, esta función, connect, y nos va a pedir, bueno, ¿a qué base de datos puedo conectarme? ¿Bien? Yo le voy a decir, conectate a la base de datos, podría ponerle la que estábamos utilizando, tranquilamente, pero le tengo que decir el path, la ubicación en donde está esa base de datos. Como yo voy a estar creando una nueva, voy a poner new block, por ejemplo, ¿no? New block. Perfecto.
Y si ahora yo quiero ejecutar esto, vamos a ver, ejecuto. Fíjense que apareció ahí un new block. Pero no me puso el punto de B. ¿Por qué? Porque no le puse acá el punto de B. Punto base. La elimino. Vamos de vuelta. Intento ejecutar. Y ahí está. New block.db. Y esto es una SQLite 3. ¿Bien? Fíjense que me lo está poniendo fuera de la carpeta en la cual yo tengo mi script. Bueno, ok. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando desde esa carpeta. Entonces voy a hacer cd clase 15. ¿Bien? Y voy a ejecutarlo acá. Python SQLite 3, ejecuto, y ahora si ejecuto, fíjense que la base de datos me la creo ahí. Tengan eso en cuenta, desde donde yo estoy ejecutando es donde se va a crear esa base de datos. Perfecto. Voy a dejarlo acá. Bien, ya tenemos creada la conexión, importante, siempre que creemos, es importante después cerrar la conexión, ¿bien? Lo mismo, necesitamos otra cosita más, que es el cursor, y lo van a ver acá en el ejemplo, el material complementario. Fíjense que siempre trabaja con una connection, ¿bien? Y siempre después trabaja con, vamos a ver un poquito más abajo, con un cursor, ¿bien? Donde el cursor es el que se va a encargar de hacer justamente todas esas sentencias SQL que estábamos haciendo nosotros. Esto no es un ORM, ¿eh? Esto es simplemente la posibilidad de poder conectarnos desde Python con una base de datos SQL, en este caso SQLite 3. Entonces, obviamente que tenemos que utilizar sintaxis de SQL. No es un ORM, por eso les decía, los ORM lo lindo es que no tenemos que utilizar sintaxis de SQL. ¿Podemos utilizarlo? Sí, podemos utilizar sintaxis de SQL con un ORM, pero la idea justamente que nos viene a dar es la libertad de no tener que utilizar SQL. Le pedimos tiene unos métodos, etcétera, etcétera, para filtrado, etcétera, para consulta, y nos evita tener que justamente hacer select tal, de la tal a tal, todos los que cumplan con tal condición. Bueno, eso nos evita. Bueno, como les decía, entonces, cursor, usamos un cursor, vamos a definirlo a ese cursor, va a ser de la conexión que definimos, la función esta de cursor. ¿Bien? Esto nos va a estar retornando un cursor. Ahí en esa variable vamos a tener el cursor de la conexión. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer rápido? Porque yo lo quiero hacer esto interactivo. Quiero generar, y lo voy a hacer bastante funcional, voy a generar un menú, ¿bien? Def menú. ¿Por qué? Porque le voy a estar tratando de pedir por consola siempre los datos para crear los posts, para crear los usuarios, para crear las categorías, para crear lo que yo quiero, los comentarios. ¿Bien? Entonces voy a definir una tabla menú, la cual va a tener un while. ¿Por qué? Porque quiero que siempre que él quiera continuar con una opción, se esté ejecutando mi menú. ¿Bien? Entonces le voy a decir, siempre vas a ser true. ¿Bien? Con eso nosotros lográbamos ese bucle infinito, ¿se acuerdan? Entonces, siempre que sea true, siempre va a estar dando true porque no hay una, o sea, le estoy diciendo que siempre es verdadero. Voy a estar haciendo un print. ¿Bien? Del menú opciones, o como quieran ponerle, opciones. ¿Bien? Y voy a tener las distintas opciones. Print, opción 1. La opción 1 va a ser, no sé, por ejemplo, crear usuario o insertar usuario. La opción 2 va a ser insertar un post. La opción 3 va a ser insertar comentario. ¿Qué otra más teníamos? Comentario, post, categoría. También podríamos poner. Insertar categoría. Bien. Fíjense cómo ya tenemos 1, 2, acá repetí, 3, 4. 4 opciones. Podríamos tranquilamente tener actualizar, eliminar, todo lo que tiene que ser el CRUD, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Vamos a poner acá. Uy. Ok, ¿cómo hacía acá? Ah, vale, porque está en inglés. Está tomando distinto. Ahí está. CRUD. Este va a ser nuestro CRUD, digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con crear. O sea, create. Vamos a poner create.
read, leer, updatear, update y delete. Y deletear. Bien, eso es justamente lo que significa CRUD. Siempre necesitamos un CRUD, no podemos evitarlos. Entonces sería, le vamos a poner, en vez de, le vamos a poner crear. Así. Digamos con el crear. Leer, bueno, podemos listar. O leer, le vamos a poner. Leer categorías. Voy a traer listas. 5. Va a ser igual. Puedo leer usuarios, los posts, los comentarios, las categorías. Bien, este va a ser el 6, 7, 8. Bien, y lo mismo para el otro. Vamos a duplicarlo para updatear y para deletear. Ok. ¿Qué pasó? Le puse... Pensé que había... Ahí va. Entonces, ahí estamos. Me voy a traer acá estos 4 y estos 4. Entonces, el otro va a ser para, en vez de leer, va a ser actualizar. Bien. Y el otro, en vez de leer, va a ser eliminar. Bien. Bien. Y fíjense cómo tenemos todas las acciones que podemos hacer con cada usuario. Podemos crearlo, leerlo, actualizarlo y eliminarlo. ¿Bien? Puede ser por ID o puede ser listar también, en vez de solamente leer un usuario, puede ser listar un usuario, listar todas las tablas de usuario. Voy a poner estos en vez de leer uno solo, porque podríamos pasar el ID. Voy a poner listar, para que liste todos los usuarios, todos los posts, todos los comentarios. Bien. También estamos leyendo, así que es una lectura también, así que está bien el read. Y por último, salir. Perdón, acá tenemos que ir actualizando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bueno, por Dios. Bueno, se podría hacer más chico el ejemplo, ¿eh? Pero bueno. Y en el caso de querer salir, no sé, si presiona X, por ejemplo. La opción de salir. O le puedo poner 0. 0 para salir. Bien. Perfecto. Estamos con eso. Bien. En el caso de que quiera salir, va a tener que presionar el 0. Yo lo que tengo que hacer ahora es, ¿cómo le pedíamos al usuario que inserte algo? Lo hacíamos con el input. ¿Bien? Fíjense cómo estamos utilizando todo lo que veníamos trabajando últimamente. Ahí va, ahí va. ¿Por qué este no me toma? Bueno, input. Selecciona una opción, le podemos decir. Una opción. ¿Bien? Y acá le vamos a decir opción. Ahí vamos a guardar en esa variable la opción. Entonces, de acuerdo a la opción, if opción si opción, ahí se me fue una C, una T, perdón. Si opción es igual a 1, bien, pero no 1 como entero, sino tiene que ser como string. ¿Por qué? Porque recordemos que el input retorna un string, bien. Entonces, si yo quiero trabajarlos todo como enteros, tengo que hacer el int acá, el parseo, bien. Pero no, yo le voy a trabajar todo con string, no hace falta, no voy a estar calculando nada, así que. Entonces, si la opción es 1, bien, perdón, me falta acá el 1 igual. Si la opción es igual a 1, 9:30, nos quedaron unos 20 minutitos, 25. Si la opción es igual a 1, bueno, vamos a utilizar insertar usuario. Bien. Vamos a crear una función. Me está diciendo, no está definida. Bueno, la vamos a definir acá. Def, insertar usuario,
no va a recibir nada de momento. Después, obviamente que sí va a necesitar datos probablemente, que los puedo tomar dentro de la función también, no hay problema. Entonces, insertar usuario, le voy a poner un pass de momento para que no me dé error. Ahí va quedando, ¿bien? Si la opción... le puedo poner un if aparte, puedo poner un elif también. ¿Bien? Si la opción es igual a 2, era el de post. Insertar post. Le voy a poner crear acá. ¿Ves? Insertar, le voy a poner crear usuario. Este va a ser crear post. Bien. Tengo que obviamente crear la función. Y así tienen que hacer con todas. Bien. No vamos a llegar, por supuesto, con el tiempo. Pero les dejo ahí ejemplo, la estructura inicial. Y ustedes le van agregando funcionalidad. La funcionalidad de cada función, para la redundancia, la van a tener que desarrollar acá. ¿Bien? Son 16 funciones. Pero nada, este es para tener el CRUD completo, ¿bien? El CRUD completo. O sea, si no quieren hacer todo, o sea, hagan una, dos, ahí digan, bueno, voy a hacer la usuarios nada más, o la usuario y post solamente. Y bueno, todo esto no hace falta. ¿Bien? Pero si quieren practicar realmente y hacer un sistema que gestione todo un blog, lo pueden tranquilamente hacer de esta manera. Bien, acá me faltan dos puntitos. Bueno, y así seguiría con todos los otros. Entonces acá yo le voy a poner un... acá pueden seguir agregando el if, el if, el if. Pueden utilizar un switch, si quieren utilizar un switch, no hay problema, en vez de usar el if, else, if. Pero el caso contrario, si agregó mal, lo que quiero es print, decirle, mira, estás ingresando una opción incorrecta. Opción no válida, por ejemplo, ¿no? Yo haciendo ahí, pero opción no válida. ¿Y qué pasa si quieres cerrar? A ver, vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar esto. Bien. Perfecto. ¿Qué es lo que pasó? Que creamos la función de menú, pero no la estamos ejecutando. ¿Dónde la tenemos que ejecutar? Al final de todo. ¿Bien? Menú. Llamamos al menú. Ejecuto. Uy, no, con este no. Bueno, voy a tener que... Me creo ahí, por eso no quería ejecutar con ese. Tengo que moverme, recordemos, me tengo que mover a clase 15 y de acá sí, Python SQLite 3 y fíjense que ahí me está pidiendo la opción. ¿Bien? Me salió todas las opciones del menú, perfecto. En el caso de crear un usuario, bien, llamó a la función, llamó a la función no está haciendo nada, está haciendo un pass, por ende siguió la siguiente iteración. Voy a poner el 2, llamó a la siguiente, fíjense, opción 2, llamó a la función, sin embargo, no hizo nada. Entonces, ¿qué pasa si le pongo el 0? No pasa nada, llamó, pero no, digo, ni siquiera llamó porque no está la opción 0. Entonces le vamos a agregar acá, para poder cortar el bucle. Else if, si la opción es igual a 0, bien, hacemos un break, ¿bien? Para que rompa el bucle. Además de eso, podemos hacer el cierre de la conexión. Cerrar, sí, cerrar conexión, le vamos a poner. Cerrar conexión. Recuerden que no usamos acento ni nada por el estilo. Entonces acá lo que tengo que hacer es una función para cerrar la conexión. Def, para que no nos quede ahí abierto, conectado el Python con... De todos modos se termina de ejecutar el script, pero probablemente le pueda quedar abierta la conexión y no puedan borrar. Entonces, bueno, por eso, bueno, en este caso sí le permitió. Pero capaz que alterar o algo por el estilo, cambiar el nombre, puedan tener problemas. Entonces, para eso lo que hacemos es al cursor, lo podemos cerrar, cursor.close, y a la conexión también. ¿Bien? A estos dos de acá arriba. ¿Se acuerdan? Que habíamos creado la conexión y el cursor. Cerramos el cursor primero y después la conexión, y ya con eso se desconectaría. Entonces, perfecto. Llamamos nuevamente.
¿Estamos? Y presiono 0. Bien, y ahí terminó el bucle. Perfecto, o sea que quedó ahí funcionando. Acá le voy a poner seleccionar una opción, 2 puntos, espacio, para que no esté ahí todo pegadito. Perfecto, con esto estamos. Ahora la idea es justamente, vamos a ver cómo podemos hacer una sentencia SQL. Y acá es donde se pone interesante. Lo que le puedo decir es, una vez que tengo ya todo definido, mi menú y eso, bueno, quiero crear usuarios. ¿Cómo creo un usuario? Primero que nada, para eso necesito las tablas. Ok, vamos a definir entonces def create tabla, crear tablas. ¿Bien? Porque todavía no tengo tabla, entonces, o sea, no puedo crear un usuario si todavía no tengo tablas. Entonces voy a hacer un pass acá. Y ese crear tablas, ¿dónde lo tengo que ejecutar? Tengo que ejecutar previo al bucle. Lo podría ejecutar acá, ¿bien? Lo podría ejecutar acá previo al menú. O lo podría ejecutar previo al bucle, acá dentro del menú. Pero es importante que no lo ejecuten dentro del bucle, ¿bien? ¿Por qué? Porque si no, cada trato van a estar tratando de crear tablas. Y lo real es que solamente se tiene que intentar crear la tabla una vez cuando ejecutamos el script, nada más, cuando arranca el script. Entonces, por eso es importante no meterlo dentro del bucle, porque si no, en cada iteración va a estar tratando de crear tablas. Perfecto. Con eso estaríamos. Vamos a crear rápidamente una tablita. 10 minutitos, 20 minutitos. Vamos a crear rápidamente una tabla. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Cursor.execute, lo tienen ahí en el ejemplo. Y acá utilizamos las comillas triples, así. ¿Bien? Me falta una comillita más. Ahí. ¿Bien? Las comillas triples, estas comillas triples. Entonces, ahora lo que le digo es, bueno, create table. Esto es muy similar a lo que veníamos haciendo con Postgres, porque es SQL. Bien, create table. Y le voy a decir si no existe. ¿Por qué acá sí es importante el if not exist? Porque, me faltó acá, una vez. Porque siempre que estemos ejecutando el script de Python, siempre una vez por lo menos se va a ejecutar el create table. Si la base de datos ya la tenemos, ¿bien? No la va a crear de vuelta, va a utilizar la que tiene. Si no la tenemos, la crea. En ese caso está perfecto porque va a crear las tablas una vez de 10. Pero si ya existe y ya tiene las tablas esa base de datos, va a intentar crearlas nuevamente si no le ponemos esto y nos va a dar error porque nos va a decir que ya existe la tabla. Entonces acá sí es importante. Cuando la base de datos ya existe y ya tiene las tablas, va a obviar esto de crear tablas. Se va a ejecutar sí la función, pero lo va a obviar todas las sentencias porque le estamos poniendo if not exist. Solamente va a crear la tabla si no existe. ¿Bien? Entonces le vamos a decir ID, texto, porque no tiene muchos tipos de datos. Bueno, le podemos poner varchar, no va a haber problema. Varchar, primary key. Le podemos poner la cantidad de caracteres. No les va a dar, no les va a dar error, pero no les va a hacer caso probablemente, pues no tiene mucho control del tipo de datos y la cantidad. O sea, justamente es una base de datos para pruebas generalmente se utiliza lo que es SQLite 3. ¿Bien? No es para producción. Eso ténganlo en cuenta. Entonces, justamente es bastante livianita, light, por eso en el nombre, porque no tiene mucho tipo de datos, como habíamos visto que tiene, y no tiene muchas características que otros gestores de base de datos sí lo tienen. ¿Bien? Entonces, les va a tomar, no les va a dar error, pero lo cierto es que tiene text entero, el tema de los flotantes, no me estoy acordando ahora, pero es un tipo de dato para el tema de los flotantes. Y date, por ejemplo, no tiene, datetime no tiene, les va a tomar, no les va a dar error, pero lo va a trabajar como un string. Eso no va a tenerlo en cuenta. Entonces, como les decía, siempre cada sistema gestor de base de datos tiene su sintaxis y tiene su manera de elaborar, ¿no? Ya con el tiempo y con la experiencia se van a ir dando cuenta de SQLite 3 se utiliza mucho para pruebas justamente. Entonces, no hay problema que le puedan, que vayan aprendiendo poquito a poco cada una de sus características. Un momento. 40. Bien. Vamos rapidito, así les queda un ejemplo. Y ustedes después lo pueden continuar. Ya vimos, lo importante era para poder establecer la conexión y ya vieron cómo se puede establecer. Entonces, primary key va a ser nuestra primary key, como habíamos dicho. Vamos a tener el username,
Voy a utilizar todo en inglés, username. Vamos a decir que va a ser un varchar. Acá podemos poner las constraints de unique. Eso sí, los va a tomar. O sea, puede ser único, not null. Bien, por ejemplo, si no queremos que puedan repetir el username. El email, bien, que sería el correo electrónico, le vamos a decir el mismo caso, varchar, not null, no hay un tipo de dato email. Bien. El password, mismo caso, password, o sea, la contraseña, le vamos a decir que va a ser un varchar, puedo ponerle text. Bien. Fíjense que no va a haber problema tampoco. Tengo dos espacios, perdón. El URIC no, no hace falta. Pero sí le vamos a decir que no pueden pasarme un usuario sin, o sea, en la tabla no van a poder crear un usuario que no tenga password. Por eso le ponemos not null. Y el created at. O sea, la fecha de creación. Le podemos poner timestamp, le podemos poner datetime, le podemos poner lo que ustedes quieran. Lo cierto es que lo va a trabajar como un texto, así que le voy a poner como text. Not null. Y listo. Con eso estamos. Cerramos acá. El created if not exist. Me faltó acá decirle cómo se llama la tabla, usuarios. ¿Bien? Y ahí le empezamos a pasar los campos. Así. ¿Bien? Entonces, crea la tabla, si no existe, de usuarios. ¿Bien? Le vamos a decir, el ID va a ser un varchar, lo cierto es que él lo va a tomar, sí, lo va a tomar como un varchar. Username, email, password, created that, o sea, no van a tener problema. Le puedo poner text también, no va a haber ningún problema. Si yo ejecuto esto, ay, con ese no, perdón. Tengo que poner cd, ya me creo la tabla, ya. Voy a eliminar. cd, clase 15, bien, clase 15, Python, ahí. Fíjense, creó las tablas. ¿Por qué sé que creó las tablas? Porque si yo me voy y busco, le voy a poner, revelarlo en acá. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir Deviver. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Deviver? Que les había pasado el link. Bueno, las SQLite 3 podemos abrirlas con Deviver, por ejemplo. Podemos usar una extensión en Visual Studio Code también para poder abrir la base de datos esa. Pero bueno, con Deviver, vamos a esperar un ratito y les voy a mostrar cómo poder conectarse. La verdad que la base de datos de Deviver es mucho más simple que todas las otras porque no hay usuario, fíjense, no hay usuario root, no hay contraseña para conectarse a la base de datos, por eso no se utiliza en producción justamente por eso también. Esto no me importa, esto tampoco. Ahí hay algunos ejemplos. Acá tienen que venir, fíjense, van a tener varios paneles, yo utilizo solamente este de acá y le doy nueva conexión, acá abajo de usuario. Le dan clic en nueva conexión y fíjense todas las bases de datos a las cuales nos podemos conectar. Obviamente la que vamos a utilizar nosotros es esta, SQLite 3. Si van a seguir trabajando con la anterior, pueden utilizar PostgreSQL, le va a pedir el usuario, que era root. Yo le había mostrado que, o sea, cuando ustedes o el usuario que ustedes usaron cuando registraron el servidor de Postgres, cuando instalaron Postgres, les pedía un usuario y una contraseña. Le va a pedir la base de datos. Lo mismo pueden hacer con MySQL. Fíjense, acá está el conector de MySQL. Pueden una SQL Server, una Oracle, por ahí deben tenerla. Acá está Oracle. Bueno, con cualquiera que ustedes quieran. En este caso nosotros vamos a utilizar SQLite. Le voy a dar siguiente. Acá les va a pedir la URL, ¿bien? El path. La URL, perdón. El path quería decir. Voy a dar Open. Y acá, voy a venir acá, voy a copiar esta URL. Este path, perdón. Clase 15, voy ahí y le digo, esa es la que quiero. New blog. ¿Bien? Pueden hacer acá un probar conexión para saber si tienen el driver. Si no lo tienen, le va a decir que lo descargue. Lo van a descarga rapidito. Y una vez que está ya probando la conexión, perfecto, le dan finalizar. ¿Bien? Ahí se les va a estar, se le va a crear la conexión. Si puedo hacer más grande esto. Perfecto, zoom, 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 zoom. Bueno, pero creo que esta partecita no me deja. Bueno, fíjense que acá, si nos vamos a tablas, cuando ustedes creen primero y no hayan creado la tabla,
van a tener la sección de tablas. Acá no hay tema de esquemas ni nada de eso, por eso también es más liviana. Si le damos doble clic a usuarios, van a ver que tenemos las propiedades. Ahí vamos a poder ver los campos, las columnas, las claves, etcétera. Vemos el nombre, podemos darle una descripción. Tenemos el diagrama R, fíjense. Si tuviese la otra tabla con la relación hecha ya de la foreign key, estaría mostrándome que tiene relación con esa tabla. Entonces tenemos username, email, password. ¿Bien? Tenemos los datos. ¿Bien? Fíjense. Acá lo tenemos, lo tomo como varchar, 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 texto. ¿Bien? Texto, not null. ¿Bien? Entonces, fíjense que ahí me está dando correctamente todos los casos. Según cómo le definimos. Recuerden que nosotros acá le habíamos puesto un tiempo por defecto. Arriba hay una lupa, a ver. Así les pongo para que se vea un poquito más grande, así sale. Arriba, 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 arriba. Ah, pero este para buscar algo. No, este cualquier cosa. Me parece que no es para el zoom. ¿Cómo lo cierro ahora? A ver, ahí se cerró. Bien. Pero, a ver si le puedo hacer ventana. No lo estoy viendo, chicos. Bueno, este sí me deja con control más, creo que era. No, tampoco. No me acuerdo cómo era. Control. Pero este sí se ve grande. Fíjense que las tablas sí. Este, ya les digo, tienen que venir a su base de datos que acaban de crear. Recuerden que si ustedes mueven la base de datos o se van o intentan ahora eliminarla, no van a poder. ¿Por qué? Se va a tirar retry. ¿Por qué? Porque está abierta la conexión. Primero que está abierta la conexión con nuestro script, porque no lo paramos. Ahí lo paré. Y también está abierta la conexión con este. O sea, si tratamos de eliminarla, probablemente me tire el retry. Ahí está intentando retry, no va a poder. ¿Por qué? Porque está abierta la conexión. Yo lo que tengo que hacer es desconectarla o suprimirla si quiero eliminarlas acá incluso. Y ahora si le doy el retry, ahí sí me deja, ¿bien? Ten en cuenta que si yo ejecuto este script, como hacíamos hoy, desde acá, me va a estar creando la tabla acá. ¿Bien? Entonces, acá ya no voy a poder conectarme. ¿Por qué? O sea, porque no la va a estar encontrando en la dirección que le había dicho yo. Yo le había dicho que estaba en clase 15. Entonces, tener eso en cuenta. Ubíquense bien. Bien, ahora no me va a dejar el retry porque está ejecutando el script. Ahora sí lo detuve el script. Ahora sí me dejó. Bien, tengan nomás eso en cuenta. Cuando hay conexiones abiertas, ¿dónde están ejecutando su script de Python? Para no hacer macana. No, ¿una qué? Hola mundo. CD clase 15. Bien. Python, SQLite 3. Perfecto. Y acá es donde ustedes tienen que ejecutar. Bien. Ahora si me voy y me fijo, fíjense que ahí se estableció la conexión. ¿Por qué? La encontró. Le voy a dar acá, tabla, abro acá. Espérense que se va a renovar. Tablas, ahí está, ahí renové. Y ahora le doy clic y ahí tengo de vuelta mi tablita. Bien, obviamente si la borran, eliminan todos los registros que tenían. Así que cuidado. Le voy a dar acá 0. Bien. Y así sucesivamente tienen que ir ejecutando las demás. Las demás tablas también las pueden ir haciendo. Create if not exist de la tabla de post. Bien. Va a tener un ID, vamos a hacer lo mismo. Va a tener acá un usuario ID. Bien. Que va a ser un varchar not null, por ejemplo. Bien. Un varchar not null. Esto lo voy a ir sacando si no se confunde. Fíjense que creamos el campo y la referencia, ¿cómo la hacemos? Le vamos a decir que va a haber una foreign key. Una foreign key que va a apuntar que va a ser justamente este campo usuario ID, que va a apuntar a hacer referencia hacia la tabla usuarios. Fíjense que es bastante similar a como venimos trabajando, al campo ID. Bien. Usuario ID, referencia, Perfecto. Acá hay que cerrar. Me está faltando cerrar este de acá. ¿Bien?
Ok, me falta incluso foreign key, usuario ID, referencia hacia usuarios, ID, perfecto, hasta ahí estamos bien. Estamos bien. ¿Qué otros campos podemos tener? Bueno, título, que sea un text, no sé, not null. Después le ponemos contenido, un text, not null. Bien, y así sucesivamente. El created ad, mismo caso. Bien. Y obviamente no le ponemos un valor por defecto. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a la hora de crear un usuario, por ejemplo, o a la hora de crear un post. ¿Bien? En ese momento utilizamos, por ejemplo, import datetime. ¿Bien? Utilizaríamos el módulo datetime. Podemos utilizar import UID para crear los UIDs. ¿Bien? Podemos utilizar import. A ver, ¿tiene cripto este? Si tiene cripto, no. Por defecto, podríamos instalar el módulo de cripto para poder hacer la encriptación de la password. Y todo eso, obviamente, es cuando creamos el usuario, primero que nada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Input, o sea, solicitarle los datos. Lo que necesitamos, obviamente, lo necesario. ¿Qué vamos a necesitar para crear un usuario? El username, el email y el password, ¿no? Porque el ID lo vamos a generar y el created ad lo vamos a generar con datetime. Después, validamos los datos. Validamos y sanitizamos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por ahí nos ponen un espacio en blanco para el username y yo no quiero permitir eso. O sea, un espacio, así un espacio vacío. Y ahí yo quiero, valido, si me están tirando un espacio vacío, listo, largo una excepción y le digo usuario o nombre de usuario inválido. Sanitizamos, ¿por qué? Porque hay veces que la gente pone su nombre, Pablo, y un espacio al final, ¿eh? O un espacio adelante, sí, entonces tengo que poder borrar eso porque eso no nos sirve. A eso es lo que me refiero. Después lo otro, ahí recién procesamos esos datos, como les decía, para los datos que faltan, el ID generarlo, el created ad generarlo, y ahí una vez recién tenemos todos los datos, ahí recién ejecutamos una sentencia SQL. Bien. Perfecto. Voy a ejecutar esto como para que se cree la otra tabla. Uy, perdón, era acá. ¿Qué me está faltando? Me parecía que me estaba faltando un... Sí. Foreign key, usuario ID. Me parecía que estaba faltando. A ver, tenemos este con este. Este con este. Y el ID. Creo que está bien, che. A ver, le voy a agregar uno más. Pero creo que está bien. Execute. Estamos bien. No, creo que no hace falta. Voy a poner acá, este acá. Sí. Create table is not exist post. Esto es lo feo cuando estamos trabajando. Estos son strings en múltiple línea. Vamos a ejecutarlo de vuelta con este. Quiero ver un poquito mejor el error. Vamos de vuelta. Uy. Rápido que nos quedan unos minutitos. Vayan haciendo consultitas. De todos modos, esto es práctica nomás, chicos. ID key. Created at text. Not null. Denme un segundito. Voy a fijar bien ahí. Usuario ID. Varchar. Título. Not null. Contenido. Not null. Text not null. Created at. Foreign key. Acá está mal escrito. Ahí está. Foreign key. Usuario ID. Reference users. Estamos bien. Vamos de vuelta. Uy, perdón. Ahí vamos de vuelta. ¿Qué me está faltando? Eso por apurarse, ¿viste? Ay.
por estar con los tiempitos. Vamos a ver acá. Yo sé que lo toma medio raro también. En múltiples líneas. A ver. ¿Qué diferencia hay? Capaz que me falta una coma. Ahí ejecutó, fíjense. Quiero ver qué es lo que tenía. Create table if don't exist. Post. Esto está muy igual. El ID varchar key, primary key, usuario ID. Pensé que esto está igual. Esto está igual. Título varchar. Bueno, acá bueno, utiliza text. No pasa nada. Not null. Text. Bueno, acá pueden usar timestamp, lo va a tomar como texto de todos modos. Foreign key. Ah, me faltó el guión bajo. Bueno, era eso. Era por eso. Era el guión bajo acá. Bien, ya lo saben. Perdón, mejor dicho, yo le puse guión bajo y no era con guión bajo. A ver, vamos a ejecutar nuevamente. Esto podemos cerrar. ¿Por qué se abrió esto? Haré comando. Bien, vamos rápido a ejecutarlo. Y así les queda ya correcto. Ahí está. Clear. Python. Ahí está. Bien. Era simplemente eso. Es más, voy a eliminar la base de datos. Primero voy a cerrar la conexión. Elimino la base de datos. Primero. Listo, la eliminé desde acá. Bien. Para que no me moleste. Eliminar. Ahí está. Ah, no tuve que haber eliminado ya. Bien, no pasa nada. Fíjense, ejecuté. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque la eliminé de acá, necesito agregarla nuevamente. Siguiente, open, acá, siguiente, finalizar. Fíjense que nos vamos ahora a la tabla de post, vamos a la sección de datos. Fíjense el diagrama R, cómo está ahí establecida la relación. Tenemos en la sección de datos el usuario ID. ¿Bien? Tenemos en usuarios, vamos a ver también el diagrama R, cómo está relacionado el usuario con el post. ¿Bien? Entonces, ahí tienen un ejemplito. No, era la sintaxis, estaba mal escrita nada más. Acá yo le puse un guión bajo, no sé la costumbre de ir agregando guión bajos, pero es sin espacio. Sin guión bajo es con espacio. Es foreign key, estaba mal escrito igual, porque tenía la N y después la G, y es la G y después la N. Y acá yo le había agregado un guión bajo y es un espacio nada más. ¿Bien? La costumbre. La mala costumbre. Así que nada. Bueno, ahí tienen un ejemplo, chicos, de cómo poder ejecutar SQL desde Python. Obviamente, mucha de la lógica que hacíamos con Postgres de valores por defecto, etcétera, la pueden ejecutar acá también, pueden probarlo, tiene su sintaxis, obviamente, como vieron acá, establecemos primero el campo y después establecemos la relación. Pero nada, estamos con eso. Voy a pushear rápido. Sorry que estoy cortito de tiempo, ya tengo que ir a la daily del otro laburito, pero cualquier consulta, cualquier duda, la hacen en los comentarios. Conexión Igual DB que SQL. tranqui que todas las cosas que fuimos dando hoy las vamos a ver mañana, vamos a hacer un ejercicio también y vamos a insertar datos y demás, algo similar como hicimos en Postgres, pero ahora en Python. O sea que mañana tenemos esa mentoría. Perfecto. Bueno, chicos, ahí lo tienen en la clase 15. Y nada, nos estaremos viendo próxima clase. Vamos a tratar de agilizar un poquito más y poder terminar un poquito antes, más que nada para que no pase esto de vuelta. Bueno, gente, cualquier duda, cualquier consulta, pueden dejarla por el Discord, ¿bien? De ahí les dejé el material complementario de la clase de hoy. Bueno, me están llamando ya. Bueno, voy para allá y nada, nos estamos viendo. Buen finde. Y cualquier cosita, ya les digo, por el Discord, ¿puede ser? ¿Estamos? Buenísimo. Nos vemos, Practiquen, Pablo. chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.